Hola amigos, estamos en Perspectiva. Bienvenidos a este nuevo programa. Nos acompaña hoy don José María Alsina, que es sacerdote diocesano de Toledo, superior general de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, es profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo y presidente del Instituto del Corazón de Cristo. Bueno, don José María, bienvenido y qué bonitos, qué cosas preside, qué maravilla lo del Sagrado Corazón, lo del Corazón de Cristo, qué suerte estar tan cerca a esta devoción, ¿no? No soy digno. Muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa y con mucho gusto en este contexto del mes del corazón de Jesús, pues voy a hablar de lo que uno tiene dentro, ¿no? Que es el deseo de amar y hacer amar al corazón de Jesús. Qué bien. Pues en leve, en pinceladas, a ver si podría contar cómo surge la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia que tiene tanta importancia, pero encuadrarla y contar. Bien, en primer lugar, sería interesante, ¿no?, que habláramos de qué significa la palabra devoción, ¿eh? Porque a veces ya solamente se oye esta palabra devoción al corazón de Jesús y hay gente que se echa un poco atrás, ¿no? Porque se identifica devoción con devociones, ¿no? Y yo creo que es importante marcar qué significa la palabra devoción, ¿eh? Santo Tomás de Aquino decía que la devoción es la pronta voluntad de dedicarse a todo cuanto con el servicio de Dios se relaciona. Ya con esto nos situamos en qué significa devoción al corazón de Jesús, es decir, ese impulso que hay en nuestra voluntad, en nuestro corazón, para todo lo que se relaciona con el amor de Dios, ¿no? Porque el objeto de la devoción al corazón de Jesús es el amor que Dios nos ha tenido en Jesucristo, ese amor que se ha encarnado. Esa pronta impulso de nuestra voluntad es fácil porque si es el amor el que se nos manifiesta en el signo del corazón de Jesús, es fácil amar a aquel que sabemos que nos ha amado. Por lo tanto, la devoción al corazón de Jesús es esto, es el impulso del corazón del hombre a responder al amor con el que Dios nos ha amado. ¿Dónde surge la devoción al corazón de Jesús? Este impulso, evidentemente en el Evangelio, pero las raíces de esta pronta devoción al amor de Dios las encontramos ya en la Sagrada Escritura, ¿no? En el Antiguo Testamento pues tenemos muchos signos de este amor que Dios nos tiene, ¿no? En profetas como Isaías, que compara el amor de Dios al hombre con el amor de una madre a sus hijos, o Oseas, el amor de Dios a su pueblo Israel con el amor de una esposa a una esposa. Ya nos va hablando el Antiguo Testamento de esta devoción al amor de Dios, ¿no? Pero esa devoción se va a hacer palpable, ¿no? Va a tener un rostro en Jesucristo, ¿no? Y por eso los fundamentos de la devoción al corazón de Jesús los encontramos en todo el misterio de la encarnación. Pues Dios toma un corazón humano en el seno de la Virgen María, ahí es donde empieza a latir el corazón de Dios en este mundo, ¿eh? En el corazón de Cristo que late en el seno de María, y de una manera muy particular va a aparecer ese latido del corazón de Cristo pues en todos los misterios del Evangelio, ¿no? El corazón de Jesús es Jesús que nos ama, Dios que nos ama con el corazón de Jesús, ¿no? Luego lo vamos a ver de una manera muy particular, esa imagen del corazón de Jesús en palabras del Señor, donde Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Luego lo veremos también en algunos momentos del Evangelio de una manera muy particular, donde se nos va a mostrar palpable el corazón de Cristo, es en su pasión, nos ama hasta dar la vida, ¿no? Y aparece el signo del corazón de Cristo, ¿no? Es el pecho abierto de Jesús, ¿eh? En ese momento en el que el apóstol lo contempla, ¿eh? Después de que el soldado atraviese el pecho de Cristo, el apóstol contempla, ¿eh? Ese pecho desgarrado, ¿no? Y dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, ¿no? Ahí se cumple esa profecía, ¿no? Mirarán al que atravesaron. Bien, y desde el Evangelio pues se va a desarrollar esta devoción al corazón de Jesús a lo largo de lo que es la tradición de la Iglesia. Ya los padres de la Iglesia hablaban de este pecho abierto, ¿no? Del que surge. Los padres de la Iglesia hablaban de ahí, de ese pecho abierto surgen los sacramentos, surge la Iglesia, pero ya el signo concreto del corazón va a empezar a aparecer los místicos, las místicas del siglo XIII, aunque podemos encontrar ya también un cierto fundamento en esta devoción al corazón de Jesús, en el amor a la humanidad de Cristo en San Francisco de Asís, ¿no? Y de una manera muy particular, ¿no? Estas místicas, entre ellas se cita Santa Gertrudis y otras monjas de un monasterio que se llama Elfta en Alemania,
y preparan ya lo que va a ser las grandes revelaciones del corazón de Jesús en el siglo XVII a Santa Margarita María de Alacoque, esta religiosa visitandina, a la que se le muestra el corazón de Cristo, y Jesús además le muestra el signo de su corazón, diciéndole estas palabras: y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe a cambio sino desprecio e ingratitud, ¿no? Esto se va a ir extendiendo en toda la Iglesia, porque Jesús va a pedir que este signo, pues sea un signo a través del cual se muestre su amor para estos tiempos, ¿no? Y Él va a pedir una fiesta concretamente, ¿no? Esta fiesta que va a tardar en instituirse en la Iglesia, porque va a ser el siglo XIX con el Papa Pío IX, en el año 1856, donde se establecerá la fiesta. Luego ya vendrán las consagraciones de la Iglesia del mundo en el año 1899, y en el siglo XX todos los papas han hablado del corazón de Jesús. La devoción al corazón de Jesús en el siglo XX es una devoción profundamente eclesial, donde se han dicho cosas muy fuertes, como es la síntesis de toda la religión. Han dicho los papas como Pío XI, ¿no? O llegar al Papa Juan Pablo II, ¿no? Donde él de una manera muy particular habló del corazón de Jesús como el símbolo de la misericordia, en esa encíclica que él nos dio, Vive sin Misericordia, que de alguna manera también engloba todo su pontificado. Y luego ya el Papa Benedicto XVI, con su primera encíclica, Dios es amor, ¿no? Decía: no se puede ser cristiano sin mirar el costado abierto de Jesús, símbolo de todo el amor de Dios. Y el Papa Francisco, que también se ha referido al corazón de Jesús, hace muy poquito hablaba del corazón de Jesús en la última catequesis que ha tenido sobre Teresita antes de entrar en el hospital, pero también él ha hablado del corazón de Jesús como el símbolo de la misericordia. Por lo tanto, vemos como la devoción al corazón de Jesús se va desarrollando en la historia de la Iglesia, y a medida que avanzan los tiempos, esta devoción cada vez está más viva, y la Iglesia insiste más en la importancia de ir al signo del corazón de Jesús como la síntesis en la que se nos manifiesta todo el amor que Dios nos tiene. Claro, es que es una maravilla de mensaje, ¿no? Quería que nos hablara también de la teología desde el corazón de Cristo. ¿Qué es esto? Bien, la teología del corazón de Cristo es una manera como de expresar lo que significa hacer teología desde el centro. Podríamos decir desde una perspectiva. Esa perspectiva es el misterio del amor de Dios que nos ha amado en Cristo Jesús, ¿no? En la encarnación. Por lo tanto, teología desde el corazón de Cristo no significa solamente hacer la teología para profundizar en lo que es la devoción al corazón de Cristo, sino toda la teología, ¿no? Todo lo que es el estudio, ¿no? Desde la razón, ¿no? De la revelación, ¿no? Del desarrollo de la revelación en el tiempo, hacerlo desde esta perspectiva, ¿no? Si podemos decir que alguien empezó a marcar la teología desde esta perspectiva, es el cardenal Ratzinger, en una muy importante intervención que tuvo en Toulouse en el año 1981, en un congreso internacional sobre el corazón de Jesús, ¿no? Donde él decía que el corazón de Cristo late en el corazón de la Iglesia, y por lo tanto hay que mirar la teología desde esta perspectiva, ¿no? La teología encuentra su centro, evidentemente, la teología católica, en el misterio de la encarnación, ¿no? Y por lo tanto, decir teología desde el corazón de Cristo es aprender a mirar todos los misterios de la fe desde esta perspectiva. Pero también es un estilo, ¿no? Porque la teología se debe hacer desde ese estilo, que es el del corazón de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos enseña a reflexionar sobre la fe desde su mansedumbre, desde su humildad, desde su obediencia al Padre. Por lo tanto, podemos decir que la teología desde el corazón de Cristo es una perspectiva, pero también es un estilo de enseñar la fe. Ese estilo que nos lleva a ponernos, como había dicho el Papa Pablo VI, de rodillas ante el misterio que nosotros enseñamos y anunciamos, que es el misterio que ha sido revelado a aquellos que son los sencillos y los pobres. Te doy gracias, Padre, dice Jesús, porque has revelado estas cosas a los humildes y a los sencillos, y se las has escondido a los sabios de este mundo. Por lo tanto, el teólogo se tiene que situar en el lugar de los sencillos, de los pequeños, porque solamente se puede enseñar verdaderamente teología si nosotros sabemos acercarnos a aquellos que son los pequeños, que son los pobres, que son los que tienen que aprender de la fe. Veo a Santa Teresita detrás, y me gustaría, ha nombrado varios santos, ¿no? en la Iglesia, pero ¿por qué se ha elegido a Santa Teresita y no otro santo para esta enseñanza de la teología del corazón de Cristo?
Y cuando me preguntaron para el programa, ¿no? De qué quiere hablar, ¿no? Yo dije del corazón de Jesús y de Santa Teresita. ¿La razón cuál es? Evidentemente a mí me ha marcado mucho Santa Teresita en todo mi camino sacerdotal, ¿no? Pero más allá de un amor personal, entiendo que pertenece al tesoro de la Iglesia hoy en día hablar de Santa Teresita. Estamos hablando además de una santa que en este año 2023 celebramos un montón de centenarios, ¿no? Porque celebrábamos a final del 2022 el aniversario 125 aniversario de su muerte, el centenario de su nacimiento, 150 aniversario de su nacimiento ahora en enero. Hemos celebrado el centenario en el mes de abril, final de abril, de su beatificación, 25 años a final del mes de octubre de la proclamación de su doctorado, ¿no? Y además, la UNESCO ha proclamado a Santa Teresita como una de las personalidades a destacar durante el bienio 2022-2023. Son muchos motivos, ¿no?, que tenemos para hablar de Teresita. ¿Y por qué Teresita y el corazón de Jesús? ¿No? Porque muchas veces cuando se habla de los santos relacionados con el corazón de Jesús se cita evidentemente a Santa Margarita María de Alacoque, o se cita aquí en España al Beato Bernardo de Dios, pero Teresita, ¿no? Teresita tiene que ver con el corazón de Jesús. Y pues Teresita tiene que ver con el corazón de Jesús porque ella de una manera muy sencilla nos lleva a relacionarnos con el corazón de Jesús, ¿no? Uno dice, no se fija Teresita desde una manera sistemática, como ella hace en lo que es los elementos fundamentales de la devoción al corazón de Jesús, como podrían ser la reparación y la consagración. Ella no es que haga un estudio, pero cuando uno lee a Teresita, lee sus escritos, se introduce a lo que es el misterio del corazón de Jesús y en estos elementos, la reparación y la consagración, ¿no? Por eso es la razón por la que hemos elegido a Santa Teresita del corazón de Jesús. Y cómo eso que ha supuesto para Santa Teresita ella en su vida, cómo consideraba ella el corazón de Jesús, eso que te está diciendo que ella va citando sin orden, pero que lo va viviendo, ¿no? ¿Cómo es su forma de enfocar y de vivir ante el Sagrado Corazón de Cristo? Santa Teresita resumía lo que podríamos decir o expresaba lo que para ella era el corazón de Jesús en una frase, ¿no? Para mí el corazón de Jesús no es como para los demás, ¿no? Llama un poco la atención porque incluso puede parecer pretencioso, ¿no? No es como para los demás. Para mí el corazón de Jesús es un corazón a corazón, ¿no?, como esposa que soy suya. Es decir, que Teresita va a centrar lo que es el misterio del corazón de Jesús desde una relación personal. Cuidado, cuando decimos personal no decimos intimista, porque hay gente que dice, bueno, esto de la devoción al corazón de Jesús nos lleva a una relación intimista con Jesús, no personal, porque la vida cristiana, ante todo, es una relación personal con Jesucristo vivo. Y Teresita habla del corazón de Jesús desde esa experiencia personal que ella tiene de ese corazón, del amor del Señor, ¿no? Esa experiencia personal en Teresita le lleva a relacionarse con ese Cristo vivo, siguiendo, ella dice, sus huellas perfumadas. Las huellas perfumadas de Jesús es el rastro que Jesús va dejando, que es el camino del Evangelio. Para Teresita, el corazón de Jesús es el Evangelio. Es seguir a Jesús en los misterios de su infancia hasta su pasión. Eso lo reflejó incluso en el nombre que quiso acoger en su vida religiosa. Primero se llamaba de la Santa Faz y primero del Niño Jesús, y luego quiso añadir de la Santa Faz, resumiendo en esos títulos que le acompañan en su vida religiosa lo que es el Evangelio. Teresita, el corazón de Jesús para Teresita es el camino del Evangelio, que luego ella va a descubrir y va a expresar en su doctrina del caminito, ¿no? Porque Teresita, siguiendo a Jesús en el Evangelio, va a descubrir el camino que ella entiende que tiene que recorrer para llegar a ser santa, ¿no? Ella deseaba ser una gran santa, ¿no? Ella pensaba en Santa Juana de Arco, ¿no? Y decía, yo quiero ser una gran santa, pero ya llama la atención, ¿no? Porque cuando expresa esto a su hermana, en el manuscrito B, dice, quiero ser una gran santa, ¿no?, pero que no brille ante los ojos de este mundo. ¿Quién le va a decir luego que va a ser una santa que tendría tanta fuerza en la Iglesia, ¿no? Pero ella quería desaparecer ante los ojos de los mundanos, ¿no? Ella no quería ser una gran santa ensalzada a lo mundano, ¿no? Sino una santa que sobre todo complaciera al corazón de Jesús. Y el caminito consiste precisamente en recorrer ese camino que Jesús ha seguido para llegar hasta la gloria del Padre, ¿no? El caminito de hacerse pequeño, ¿no? Podríamos resumir, ¿no?, las claves del caminito en el abandono, en la humildad, en la confianza final, en el amor, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es para Teresita el corazón de Jesús?
Para Teresita el corazón de Jesús es la meta del caminito, ¿no? Es esa mirada que ella continuamente dirige a Jesús que le hace capaz de enseñar al mundo el camino para que todos podamos alcanzar la santidad, que no consiste en otra cosa, ella lo resume así, en amar nuestra propia pequeñez. A su hermana le dice, a su hermana María del Sagrado Corazón, lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma no es que ame, pues en mí pues esos deseos que tengo de ser una gran santa, sino que ame mi pequeñez y mi pobreza y la confianza que tengo en su misericordia. Así podríamos resumir lo que es el corazón de Jesús para Santa Teresita. Casi nada. ¿Qué significaba Santa Teresita Ciencia Amoris? Ciencia Amoris, ella toma este término, ¿no? Precisamente este término está cogido de Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Para expresar lo que ella ha entendido, ¿no? Ella ha entendido la ciencia del amor es precisamente el caminito, ¿no? El camino para amar a Jesús, su doctrina. Esa es la ciencia del amor. Ella no desea otra cosa, sino amar y hacer amar a Jesús. Así resume Teresita en ese acto de ofrenda al amor misericordioso, en la ofrenda al amor misericordioso con el que concluirá de alguna manera ese caminito. Ella quiere amar y hacer amar al amor, lo que es la ciencia del amor. Luego, esa ciencia amoris, ese texto ciencia amoris, va a ser recogido también por el Papa Juan Pablo II en el documento con el que él va a proclamar a Santa Teresita doctora de la Iglesia en el año 1997. Todos los santos que han sido proclamados doctores en la Iglesia son de alguna manera con un apellido, ¿no? Pues el doctor común, Santo Tomás de Aquino. Santa Teresita del Niño Jesús ha pasado y pasa a la historia de la Iglesia como la doctora de la ciencia del amor. Sí, ella es impresionante, desde luego, lo que tenemos que aprender de ella. Y quería que nos contaran también relación de Santa Teresita con el corazón de Jesús y la Eucaristía. ¿Cómo siente ella eso? ¿Cómo lo percibe? ¿Qué nos enseña? Santa Teresita, como siempre ha tenido la Iglesia, ¿no? Relaciona el corazón de Jesús con la Eucaristía, ¿no? Porque ¿dónde late el corazón de Jesús? En la Eucaristía. Para Santa Teresita la Eucaristía ocupa un lugar central en su vida. Pensemos cómo se preparó a su primera comunión. Ella dice que uno de los momentos más hermosos de su vida, esto es muy bonito, fue la comunión de su hermana Celina. Es decir, que antes que ella recibiera la comunión, ver cómo su hermana Celina recibía la comunión para ella fue uno de los momentos más hermosos de su vida. Luego, cuando ella hable de su primera comunión, dice que fue una fusión de amor, el primer beso de Jesús en su alma. Luego Teresita va a tener esa gracia de la conversión en aquella noche de la Navidad del año 1886. Ella llega a casa, se encuentra a su papá, el señor Martín, cansado de la misa del gallo, y el papá le dice, mira Teresa, ya eres mayor, está a punto de cumplir 14 años, ya el año que viene no habrá regalos, en la noche de la Navidad están sus hermanas ahí atentas a ver qué es lo que va a decir Teresita y qué es lo que le va a pasar, porque tenía un pronto pues muy dado pues a las lágrimas, ¿no? Había quedado muy tocada como consecuencia de la muerte de su mamá, apenas tenía 5 años, y también su sensibilidad, porque era una persona muy inteligente y muy sensible, Teresita, ¿no? Y ella, a pesar de su virtud, porque luchaba por no tener esas reacciones naturales, no conseguía contenerse. Ahí sucede algo muy particular. Ella dice que se dirige hacia su cuarto, sus hermanas la miran y cuando vuelve a bajar ya todas se dan cuenta que ha sucedido algo, ¿no? Y dice Teresita explicando, el Señor me dio la gracia en aquella noche de la Navidad de olvidarme de mí misma y de vivir desde aquel momento para hacer felices a los demás. Teresita dice, después de haber recibido aquel que es la fortaleza del alma, le dice a Jesús de Eucaristía así, ¿no? Por lo tanto, se produce el milagro después de la comunión que había recibido en la misa del gallo, Teresita, ¿no? Luego la veremos también cuando entre en el Carmelo. Ella recuerda que lo primero que hizo al entrar en el Carmelo fue ir a visitar en medio de la penumbra. Ella recuerda visitar a Jesús en el sagrario, ¿no? Hablará también concretamente de la relación del corazón de Jesús con la Eucaristía en algunas poesías, ¿no? Tiene una poesía dedicada al corazón de Jesús y ella dice que el corazón de Jesús está ahí, ¿no? Está ahí en el sagrario. Y hay una poesía muy bonita en la que Santa Teresita intima con la Eucaristía, en la que se dedica a hablar de los distintos elementos que aparecen
en la iglesia, ¿no? Y ella dice que le gustaría ser la llave del sagrario, ¿no? La llave del sagrario, ¿no? Es muy bonito, ella era sacristana, entonces dice que quiere ser la llave del sagrario de alguna manera como esa llave, ¿no? A través de la cual podamos contemplar a Jesús, ¿no? Ella quiere ser el camino, ¿no? A través del cual los hombres puedan conocer el amor que hay en el corazón de Jesús. Que cuánto amor, cuánto amor. Y ya tenemos que finalizar, pero me gustaría que destacara para los que le están viendo ejemplos de Santa Teresa que nos pueden servir para que nos acerquemos al corazón de Jesús. Decíamos que el elemento fundamental de la doctrina de Santa Teresita es el caminito, ¿no? Y Santa Teresita en el caminito nos enseña esta ciencia del amor que consiste en amar nuestra propia pequeñez, ¿no? Eso de amar la propia pequeñez, a veces hay gente que lo relaciona con la pusilanimidad, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo donde la gente se desprecia mucho a sí mismo y se habla de la autoestima, ¿no? Bien, amar la propia pequeñez no se trata de que nosotros pongamos la mirada en nosotros mismos de una manera desordenada, ¿no? Que nos lleva a la tristeza, a la desesperanza, nada de eso, ¿no? Amar nuestra propia pequeñez es aprender a amarnos como Jesús nos ama, ¿no? Como Jesús nos ama. Esta es la ciencia del amor. Esto es comprender el amor del corazón de Jesús. ¿Y cómo nos ama Jesús? Entiende Teresita. En nuestra pobreza, en nuestra realidad de criaturas, en nuestra realidad de pecadores, en esa realidad que tenemos de todo aquello que arrastramos como consecuencia de nuestra propia historia personal y también de la historia que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Cuando uno acepta con humildad su vida bajo la mirada de Jesús, uno está comprendiendo lo que es el corazón de Jesús para Teresita. Este es el gran mensaje de Teresita para nuestro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo diría a todos los que me están escuchando en este momento, ¿no? Para poder comprender el corazón de Jesús hoy, tenemos que aceptar nuestra pobreza con paz, incluso con alegría, ¿no? Porque nuestras debilidades, nuestras pobrezas, lejos de apartarnos del amor de Dios, nos hacen capaces de conocer cómo Dios nos ama. Y hay algo que es muy importante. Cuando nosotros descubrimos cómo el Señor nos quiere en nuestra pobreza, quedamos capacitados para amar a los demás en su pobreza. Hoy en día estamos en un mundo en el que nos cuesta mucho acercarnos a las debilidades de los demás. ¿Por qué? Porque no somos capaces de acoger nuestras propias debilidades, ¿no? Por eso vivimos en un mundo tan desconfiado, vivimos en un mundo tantas veces violento, ¿no? Porque la gente no ha conocido el amor que Dios le tiene en su propia miseria, ¿no? Por eso yo creo que este es el mensaje que Teresita nos da en este momento para conocer el corazón de Jesús, para vivir en el corazón de Jesús. Amar nuestra propia pequeñez como Jesús la ama. Este es el mensaje de la misericordia de Dios para nuestro mundo. Pues muy bien, don José María, nos quedamos con esto, amar nuestra propia pequeñez como Jesús nos ama, que es grandioso, claro, porque cambia todo, como ha explicado, ya no sin añadir nada más. Muchísimas gracias, don José María, y nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias, amigos. Muchas gracias a vosotros.